Muy buenas noches, distinguidos oyentes y distinguido público de este su canal, Canal 10, Cable Onda Oriental, igualmente nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Sean todos muy bienvenidos esta noche a otro programa de Glucodón al Corazón. Esta noche el doctor Josué Pichardo, como todos los miércoles, la doctora Ivette no está con nosotros, pero sí nos va a acompañar en este programa un amigo de muchos años, y no solo vamos a hablar del corazón esta noche como hacemos todos los miércoles, sino que hoy vamos a hablar con un cirujano, y lo vamos a poner así cada vez que traigamos un invitado especial. Esta noche habla el cirujano, la noche que hable el gastro, hablará el gastro, lo diremos claramente así, será el neurólogo, esta noche hablará el neurólogo, pero esta noche con nosotros tenemos un amigo cirujano laparoscopista, el doctor Hamilton Capellán. Vamos a hablar de algo sumamente importante que con mucha frecuencia lleva a los pacientes a la emergencia. Son dolores abdominales que a veces no podemos distinguir. A veces las personas lo ven como algo simple, pero puede ser algo sumamente complejo que incluso en un momento dado pueda dar al traste con nuestra vida incluso. O sea que es importante que tengamos claro y que podamos distinguir en el momento que se trata de un dolor simple, como a veces dicen los pacientes, tengo un gases, tengo un retorcijón, pero vamos a definir claramente con el doctor esta noche cuándo tenemos que acudir a buscar asistencia médica cuando tenemos ese tipo de síntomas, ese dolor abdominal. O sea que no vamos a hablar en nuestros programas solamente del corazón, sino que lo iremos intercalando con programas sumamente interesantes para todos ustedes, y que cada miércoles podamos aprender cosas nuevas. Igualmente yo aprenderé de los doctores que vengan. Esta noche aprenderé del doctor Capellán para distinguir dolores que pudieran ser una emergencia. Así que vamos a ver, tengan sus preguntas, si quieren hacérnoslas en el transcurso del programa, nos pueden llamar, nuestros teléfonos estarán abiertos, o pueden anotarla y en el próximo pueden escribirnos, y nosotros con todo el gusto, si el doctor ya no está con nosotros, la contestaremos y se la mandamos por el Facebook, o hablamos con él y se la colocamos, pero pueden hacer las preguntas y con todo el gusto nosotros se las respondemos. Así que quédese ahí sentadito para que comencemos a hablar esta noche de dolor abdominal y los diferentes tipos y cuándo debemos preocuparnos por ese dolor. Así que en un momento regresamos a hablar de ese interesante tema con el doctor Hamilton Capellán. Todas las tardes nuestra práctica médico-profesional. Así que para mí es un gusto, para mí es un placer compartir con una persona que nos conocemos hace tantos años, que venimos rodando juntos desde la universidad y que hoy nos reencontramos para compartir con ustedes este interesantísimo tema. Preguntarle a un cirujano, Hamilton, primero, sí, bienvenido a estar conmigo esta noche. Este es un programa denominado Glucodón al Corazón, porque primero es glucosa, glucodón, glucosa con odontología, donde la doctora Ivette Gómez inicia este proyecto y me invita y lo agregamos entonces glucodón al corazón para compartir todos los temas cardiovasculares y otros temas de la medicina para toda nuestra gente. Así que bienvenido a nuestro programa y el escenario será tuyo en unos minutos. Muchas gracias, José. ¿Cómo define realmente, empezando por ahí, porque la gente define de muchas formas dolor abdominal, pero ¿cómo define un cirujano el dolor abdominal? El abdomen agudo. Sí. Lo que los cirujanos llamamos abdomen agudo es simplemente eso, un dolor abdominal. El dolor abdominal ya se va a clasificar en tipo quirúrgico o no, que es clínico, dependiendo de las horas de evolución y de algunos aspectos que estén pasando. Por ejemplo, un dolor abdominal, que nosotros llamamos abdomen agudo, que de inicio brusco y que dura menos de 6 horas de evolución, hasta ese momento no es considerado quirúrgico. Pero un dolor abdominal que pase de las 6 horas y que no ceda con la hidratación, entonces es considerado un dolor probablemente quirúrgico. O sea que rápidamente, para uno ver esos diferentes formas o los diferentes tipos de dolores abdominales, hay que primero dividirlo en esos dos grandes grupos. Si es un dolor abdominal tipo quirúrgico o no quirúrgico, y cómo realmente
una gente del pueblo, una gente llana, podría rápidamente pensar, wow, tengo un dolor abdominal que pudiera ser una cirugía. Claro. ¿Cómo logra realmente una gente tener una idea, más o menos, si es un dolor que pudiera ser quirúrgico, un abdomen agudo, que compromete incluso la vida del paciente en un tiempo X? ¿Cómo pudiera una persona rápidamente poder pensar si ese dolor es un abdomen agudo quirúrgico o es un simple dolor abdominal, un viento, como normalmente la gente puede llamarle? Exacto. Tú sabes de dónde viene lo del viento, ¿verdad? Lo que pasa es que antes se creía que el cuerpo estaba formado por 4 humores, que eran el viento, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, el aire, que es uno de los elementos, cuando había un desequilibrio entre esos 4 humores, era que se consideraba que había una enfermedad. Y de ahí es que viene lo del viento, que el viento corre por todas partes. Pero en este caso, hay mucho aire contenido en la cavidad abdominal, dentro de las vísceras huecas, que son el intestino delgado, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Entonces, todo ese aire que está contenido ahí tiene movilidad gracias a la peristalsis, que es un movimiento del intestino, que es un movimiento procinético, o sea, que avanza de atrás hacia adelante, con su objetivo final, que es a través de la región anal, donde expulsa todo lo que hay. Entonces, el abdomen agudo tiene muchas vertientes. De hecho, para su estudio se clasificó en 5, desde el punto de vista quirúrgico, en 5, que son el abdomen agudo tipo inflamatorio, donde incurren en todas las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la colecistitis, la colecistitis litiásica o alitiásica, la apendicitis, que es muy frecuente. Espérate, Hamilton, Estoy brincando. No, y que yo lo que soy es cardiólogo, Okay. Yo soy clínico, pero para la gente que vaya entendiendo bien el proceso, el doctor se le hace muy fácil manejar esos términos. Quizá yo, como trabajo cerca de él, también se me pegan a veces porque evalúo sus pacientes que van a cirugía, pero la gente que nos ve, la gente que escucha nuestro programa, que nos sigue, definir bien esa parte de cuando hablamos de una colecistitis litiásica, una colecistitis alitiásica, qué es lo que realmente tiene que ver esta parte de colecistitis, para empezar por ahí, para saber vesícula. Ok, vamos a comenzar con el abdomen agudo inflamatorio. Ajá. Cuando nosotros utilizamos en medicina todo sufijo itis, o sea, sufijo, cuando la palabra termina en itis, implica inflamación de lo que está antes de ese sufijo. Entonces, en el caso de la colecistitis, me estoy refiriendo a la vesícula biliar. Una inflamación de la vesícula biliar la llamamos colecistitis. La colecistitis puede ser con piedras, o por piedras, o sin piedras. Cuando es sin piedra le llamamos alitiásica. Significa que la inflamación puede estar precedida por una infección bacteriana o viral. Pero en el caso de la litiásica es por piedras dentro de la vesícula, por una oclusión de la luz, por una oclusión de un conducto de la vesícula. Se produce una inflamación y nosotros la llamamos colecistitis. ¿Cómo se manifiesta en el paciente? Un dolor en epigastrio, un dolor en la boca del estómago, ¿viste? Sí, de verdad, Hamilton me está ayudando. Epigastrio, esa palabrita que era fina. Un dolor... Es que los cirujanos y los clínicos siempre estamos trabajando juntos, pero en ocasiones tenemos que ponernos bien de acuerdo por esa terminología fina que usan los cirujanos, ¿no? Esa colecistitis litiásica o alitiásica y ese dolor en epigastrio, que nosotros los clínicos tenemos que a veces ayudar a definir al cirujano y que el cirujano al final tiene que resolver. Y eso es algo de que los clínicos, los cirujanos y los clínicos siempre tenemos que ponernos de acuerdo, porque algunos de los cirujanos dicen, sí, ustedes son los que dan pastillas, pero nosotros somos los que resolvemos al final. O sea que somos los que resolvemos el problema. No, espérate, lo que pasa es que lo de nosotros es resolutivo. Operamos y se resolvió. Entonces, dolor epigástrico es el dolor que la persona siente en la boca del estómago. En la boca del estómago. Ahí. Si es una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula, este dolor tiene un tránsito, una migración. El dolor comienza en la boca del estómago y se va dirigiendo hacia el hipocondrio derecho, que es debajo de la costilla del lado derecho.
ese dolor se acrecenta, aumenta con la ingesta de alimentos grasos, como son huevo frito, salami frito, chicharrón light, todo eso. Sí, porque muchos pacientes dicen, doctor, yo no estoy consumiendo grasa, ese colesterol yo no sé por qué es que me sube, porque incluso cuando me como un poquito de chicharrón es light. Exacto. Y eso de light, de chicharroncito light, Sí, no existe. precisamente. Entonces, aumenta, se acrecenta, porque el cuerpo está tratando de eliminar esa grasa utilizando la bilis, que la bilis es donde se guarda ese subproducto que produce, eso que produce el hígado, se guarda en la vesícula biliar. Entonces la vesícula es el almacén de la bilis. ¿Qué pasa? Al estar inflamado, ya sea por piedra o por una bacteria, entonces hay un descontrol en la secreción de ese producto que es la bilis, y por ende no puede llegar hasta la segunda porción del duodeno, para que entiendan mejor, hacia el estómago. No puede llegar al estómago y entonces trabajar con las grasas. Por ende, la vesícula, a empezar a trabajar y estar inflamada, produce un gran dolor que comienza muy tenue, comienza muy despacio y va aumentando de intensidad progresivamente según van pasando las horas. Este dolor llega un momento en que hay que ir urgentemente a la emergencia y ahí le van a poner probablemente un Sercal compuesto o algún tipo de medicamento que sea miorrelajante. Algún analgésico. Un analgésico. Exacto, en sentido general. La verdad que es sumamente interesante ver con Capellán la diferencia así de un dolor que pudiera ser quirúrgico, un abdomen agudo quirúrgico o no. Y hablar de la vesícula es un mundo, en el sentido de porque es sumamente frecuente. A diario él opera pacientes y a diario yo recibo pacientes para evaluarlo, porque van a cirugía de vesícula, hacerle una colecistectomía, que es el término que utilizan los cirujanos, que no es más que sacar esa vesícula, que pudiera tener piedra o que no pudiera tenerla, o sea, que pudiera ser solo inflamatorio. O sea que viendo claramente es una de las condiciones más frecuentes que lleva al paciente, como el doctor dice, a la emergencia por un dolor intenso, que se acompaña regularmente, ¿verdad?, de otros síntomas, de náusea, de mucho malestar, y a veces puede haber fiebre también, porque es un proceso inflamatorio. Así que vamos a continuar hablando con el doctor Capellán, viendo los diferentes tipos de dolores, dolor abdominal, tipo quirúrgico y abdomen agudo no quirúrgico. Vamos a ver en el próximo segmento, continuar con esa parte de cómo definimos, cómo el paciente logra o pudiera identificar un dolor que pudiera convertirse en una cirugía y un dolor que probablemente no sea un abdomen agudo quirúrgico, que pudiera manejarse de otra forma. Así que vámonos a una primera pausa y regresamos con el doctor. Igualmente veremos si esos dolores pudieran ser igual en un hombre o si son diferentes entre hombre y mujer, cómo pudiéramos identificarlo. Así que vamos a un corte y volvemos en breve. Señores, seguimos aquí en su programa Glucodón al Corazón, desde este canal Cable Onda Oriental, canal 10, igualmente por nuestro canal de YouTube, puede seguirnos. Y todos los miércoles recibirá contenido fresco, contenido nuevo, contenido de orientación médica, para que usted y su familia traten de vivir más y mejor. Seguimos hablando con el doctor Hamilton Capellán, de dolor abdominal, y el doctor nos va a decir rápidamente cómo esos dolores, y déjenme aclarar, hablar de dolor abdominal es hablar probablemente de 5 o 6 programas de Capellán y yo hablando aquí 1 hora, de dolor abdominal para poder definir todos los conceptos. Pero el doctor, de una manera resumida, nos va a ayudar a identificar cómo un paciente con un dolor abdominal puede rápidamente entender y pensar, bueno, este es un dolor que debe llevarme rápido a la emergencia para que se tome una conducta conmigo, o es un dolor que puedo esperar. Hamilton, ¿cómo podemos definir o diferenciar rápidamente esos dos dolores? Hay dos dolores que son básicos. Está el dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico es un dolor que va y que viene, que se quita y que se pone. Ese dolor regularmente no es quirúrgico. Sin embargo, el dolor que es de inicio insidioso, o sea, que comienza lentamente y va progresivamente aumentando, es un dolor que probablemente se va a convertir en quirúrgico. Ahora, es que hay un problema, porque hay gente que se automedica. Cuando se automedica,
No, el dolor se me quitó, claro, te tomaste un analgésico. Pero el dolor en el que no hay intervención alguna de ningún analgésico, que se quita y se pone regularmente, es un dolor tipo cólico y no termina en sí. O sea, un dolor tipo cólico es un retorcijón, como le da a la persona cuando tiene un proceso intestinal, diarreico, diarrea, o aquellas personas que han tenido cólico nefrítico, o sea, que han tenido piedrecita en los riñones, que hay un dolor intenso, un dolor cólico que viene, aumenta la intensidad y vuelve y disminuye, aumenta la intensidad y disminuye. Claro está, si usted no tiene la certeza, si usted no está seguro, lo ideal es que sea evaluado por un médico, que el médico tenga más o menos la orientación de si el dolor tiene que ver con algo quirúrgico o no. Porque una palabra que mencionó el doctor Capellán es la automedicación. En los dolores abdominales es muy importante tener el cuidado con la automedicación, porque usted puede enmascarar un dolor que puede ser un abdomen agudo quirúrgico, enmascararlo con un analgésico, y usted cuando va donde el médico no tenga toda la información real, verídica, porque usted ya también está medicado. Y eso puede entonces hacer que el médico pueda tomar una conducta que en el momento no sea la más adecuada, y ese proceso que desde el principio era quirúrgico, usted entonces lo verá como un abdomen o un dolor no quirúrgico y el paciente pueda complicarse, eso pudiera ser el capellán cuando dice que se le explotó la vesícula, o la apéndice que se le explotó. Sí, el problema con el dolor abdominal automedicado o medicado en casa es una trampa peligrosa, muy extremadamente peligrosa, porque al mejorar el dolor ya el paciente no siente la urgencia de ir a su emergencia. Y entonces, el proceso que fue el que provocó el abdomen agudo, que es el dolor abdominal, continúa su progreso normal. El único problema es que ahora el paciente ya no tiene el dolor. Entonces, como no tiene el dolor, el proceso sigue evolucionando y regularmente termina en una catástrofe. Recuerdo en mis años de formación capellán como internista que los pacientes llegaban a la emergencia y a veces con cierto nivel de desesperación con el dolor, insistiendo que fuesen medicados. Sin embargo, el dolor abdominal hay que tener cuidadito con esa medicación que dice el doctor, y los médicos inicialmente lo que hagan en la emergencia es hidratar al paciente adecuadamente hasta que se logre definir si el dolor realmente tiene que ver con algo quirúrgico o no. Porque como dice el doctor, usted puede enmascarar esa situación y en vez de beneficiar esa desesperación que usted tiene porque le pongan un analgésico que me duele, un analgésico que me duele, y a veces los familiares también, es que no han hecho nada por mi paciente y sigue con dolor. A veces ese estado de desesperación que muestra el paciente y el familiar puede llevar al médico a tomar una conducta, si el médico no es suspicaz, si el médico no tiene toda la experiencia, si el médico no logra explicar y hacerle entender bien la condición, llevarlo entonces a tomar una conducta inapropiada de inicio, medicarlo con analgésico. Entonces cuando el cirujano viene y evalúa y busca algunos signos, ¿verdad? Algunos signos que ustedes buscan para definir si realmente el dolor pudiera ser quirúrgico o no, esos signos pueden estar abolidos. O sea que por ahí yo entiendo que tenemos que estar claros. Y realmente cuando pasa eso, capellán, que un dolor abdominal llega ya a una catástrofe, una vesícula que llegó a un punto ya de no regreso, o un apéndice que llegó a... ¿Cuál es la situación real con eso? Bueno, son situaciones similares. Ambos son parte del tubo gastrointestinal. Cuando, por ejemplo, el apéndice se perfora, pues ocurre una peritonitis generalizada. Antes, me voy a explicar, la peritonitis es lo que nosotros definimos como una superinflamación dentro del abdomen, que se puede ver a muchísimos factores, y es en el que el peritoneo, que es una especie de capa que cubre todo el abdomen por dentro, se inflama y lo que trata es de defender ese punto. Si yo tuviera una lesión en este dedo, un majón, un machacón, un martillazo, mi reacción natural sería esta. Pero en el abdomen nosotros no tenemos una mano que agarre el dolor. Entonces ahí es que vienen las peritonitis. Todas las partes del intestino tratan de separar de todo el resto del abdomen ese dolor. Entonces las peritonitis, cuando ocurre una peritonitis, ya estamos hablando
incluso de tan grave que es, de cambiar la forma en que lo vamos a operar. Me explico. Si es un apéndice, que yo considero que no está complicada, la incisión se hace al lado del ombligo, un poco más abajo y a la derecha. Pero si yo considero que puede estar complicada, ya cambio la incisión. La voy a hacer debajo del ombligo, pero longitudinal, de arriba hacia abajo. Y si no me conformo con esa abertura para resolver el problema, tengo que girar alrededor del ombligo y seguir hacia arriba hasta la boca del estómago. Y es una cicatriz, o sea, es una cirugía enorme y es una cicatriz muy grande que le va a quedar. O sea, tú dices que en condiciones habituales, donde no hay esta complicación de una peritonitis, con una inflamación, como tú dices, generalizada, es una cicatriz pequeña, estamos hablando de cuánto, 7... 3 centímetros, 4 centímetros. 4 centímetros. Si se complicó el proceso porque usted no acudió a tiempo a ser evaluado, o porque usted se medicó, porque tomó varios analgésicos, que el dolor le empezó antes de ayer y usted comenzó a tomar analgésicos y lo que fue postergando ese proceso y se complicó, ya la cirugía no es de 3, 4 centímetros como dice el doctor, es abrirlo entonces desde arriba hasta abajo, hacerle un 100 pie en todo el abdomen, porque entonces hay que, además de operar la vesícula, entonces hay que limpiar todo eso que se inflamó, todo eso que se inflamó, todo ese peritoneo que se irritó, que se inflamó. Entonces, todo ese intestino que está pegado, tratando de separar el apéndice, que se está abierta, hay que también empezar a separarlo. Claro, hay más riesgo. A medida que el apéndice, en este caso, se está complicando, la cirugía resulta, más difícil para el cirujano. Por ende, pueden ocurrir muchísimos accidentes. Más riesgosa. Sí, es más riesgosa, mira. Puede haber una lesión de intestino, el paciente puede hacerse un absceso pélvico, porque la materia fecal que estaba en el apéndice ya está cayendo en la cavidad abdominal. Un absceso es una colección de pus. De pus. O sea que, oigan por dónde vamos, de una simple cirugía que pudo ser manejada perfectamente con una cicatriz de 3, 4 centímetros, ya lleva abdomen entero abierto, complicación de que puede haber un absceso, una colección de pus, todo el intestino inflamado y que pudiera entonces hasta lesionar el intestino, y eso es lo más complejo, una lesión de intestino que hay que hacer anastomosis, a unir, eso es sumamente complejo. Pero no solo se queda ahí, Josué, escúchame, no solo se queda ahí. Después que ocurre todo ese desastre que estamos hablando, todavía después de la cirugía usted puede seguir con complicaciones. La herida, lo más lógico que se le va a infectar, porque lo que estamos sacando de ahí es pus. Entonces cuando cerremos las paredes del abdomen, evidentemente se quedan atrapadas bacterias, no importa que bien lo hagamos, se van a quedar atrapadas bacterias y se le va a infectar la herida. O sea que la herida al final, 5º, 6º, 7º día va a hacer esto. Y se le va a abrir otra vez, una dehiscencia del tejido. Señores, estamos hablando con el doctor Hamilton Capellán, cirujano laparoscópico, laparoscopista, mi amigo desde la universidad. Así que vamos a hacer una nueva pausa y la próxima, cuando regresemos, vamos a ver, como le mencionaba, si es igual en hombre y en mujer y qué debemos nosotros hacer cuando tenemos ese dolor abdominal. Es un ultra resumen, porque como le decía, hablar de dolor abdominal es un libro de patologías. Sin embargo, el doctor con un ultra resumen para que entendamos algunos conceptos y que podamos cuidarnos más. El doctor Capellán trabaja en el Centro Policlínico Nacional en el horario de la tarde, y igualmente ser el encargado del servicio de cirugía del Hospital Marcelino Vélez. Así que en un momentito regresamos con ustedes y seguimos hablando de dolor abdominal. Continuamos en su programa Glucodón al Corazón, hablando de dolor abdominal con el doctor Hamilton Capellán. Un saludo a la doctora Ivette Gómez, que nos está siguiendo desde allá, desde su casa, y todos nuestros seguidores de YouTube. Recuerden que todos los miércoles se produce un programa similar, igualmente los martes la doctora Ivette Gómez está aquí produciendo su programa principalmente con contenido odontológico, para que puedan ustedes igual tener informaciones frescas de lo que es la prevención y mantener una buena higiene en su cavidad oral. Seguimos hablando de dolor abdominal entonces, y vamos a ver, Hamilton, sé que las mujeres y los hombres somos
Muy diferente en muchos aspectos, aunque al final coincidimos en la mayoría, pero desde el punto de vista del dolor abdominal sé que por nuestra funcionabilidad anatómica somos diferentes, totalmente diferentes. Las mujeres tienen una serie de órganos que no tenemos los hombres una serie que no tienen las mujeres. Por lo tanto, cuando hay un dolor abdominal en la mujer, tenemos que pensar en muchas más cosas y no solamente pensar en el cirujano igual, sino que tienen que intervenir otros especialistas. ¿Cómo definimos o cómo vemos realmente el dolor de un hombre a una mujer? ¿Existen diferencias? Existen porque ya, como tú habías dicho, la mujer ya tiene otros órganos que son reproductivos que nosotros no tenemos, ovario, trompa, útero. Entonces su funcionalidad es diferente, incluyendo que si ocurre una inflamación de algunos de esos órganos, se puede confundir con una de las patologías que ya tienen que ver con cirugía, con el cirujano en sí, porque ginecología también opera. Entonces, sí, son cirujanos también. Claro. Entonces, lo que hay que definir en la mujer ya es si el dolor se refiere a una parte reproductiva, si es del ovario, o si el dolor se refiere, por ejemplo, al apéndice. Y lo digo así porque resulta que el ovario derecho, por ejemplo, y la trompa derecha están tan relacionadas con el apéndice que se pueden confundir los dolores, incluyendo un cálculo renal derecho que esté bajando por el uréter. Todos están en el mismo cuadrante inferior derecho, o sea, es donde está la pelvis, pero del lado derecho, debajo del ombligo, a mano derecha. Entonces, esos dolores que tienen que ver con la mujer, hacen que el cirujano, o el ginecólogo, o el experto, o el médico de emergencia, el emergenciólogo, tenga un poquito más de cuidado y son más precavidos cuando eso se trata de una mujer. Ya hay que hacer estudios más sofisticados. Claro, todo se basa en la historia clínica, que es lo más importante, y va a depender bastante de la evolución del dolor. ¿Cómo ha sido ese dolor? Si le ha dado otras veces, si está en un periodo ovulatorio, si está menstruando, que no son cosas que le preguntamos a los hombres, evidentemente, ¿verdad? Al sexo masculino. Entonces, de eso se trata. O sea, la diferencia básicamente se debe a los órganos femeninos que no tenemos los masculinos. Perfecto, perfecto. Es sumamente interesante. Las mujeres, con todas esas cosas que hay ahí, pues uno tiene que tener la precaución realmente. Y hay algo, la maternidad igualmente, mujeres que están todavía en edad fértil o no fértil, ahí va a depender también, porque puede ser que la mujer estuviese embarazada y no se haya dado cuenta y esté teniendo una pérdida. Hay una serie de condiciones ahí que sí tenemos que tener mucha precaución, que los cirujanos esencialmente, los ginecostetras que hacen esa parte clínico-quirúrgica, pues tienen que tener muchísimo más finura al momento de hacerlo. Los embarazos fuera de su centro también. Correctamente, embarazos ectópicos, que por eso puede realmente, como tú dices, por todas esas situaciones que hay en la mujer, pues tener, el médico que evalúa a la mujer tiene que ser más acucioso, tiene que tener más detalles, porque los hombres tenemos menos cosas por ahí que nos duelan. Bien, así que eso hay que tenerlo bien clarito al momento de tomar una decisión. Igualmente con el asunto de la vesícula en la mujer. La vesícula en la mujer, algo quizás paradójico, se enferman las más jóvenes, porque es más frecuente en el sexo femenino. Más mujeres se enferman de la vesícula. De la vesícula. De hecho, yo recuerdo que en la universidad nos decían que el asunto de la vesícula era más frecuente, las 4 F. ¿Cuáles son? Fértil, femenina, fat, gordita. Hay una, se le agrega una quinta, a veces yo lo digo de broma, o sea, 40, de 40 años también, 30 y pico, 40, o sea, y hay una quinta que algunas veces se agrega, pero esa no me gusta mucho decirla porque esa quinta F a veces trae problemas, de fea. Así que, ese era un profesor en la universidad que decía, son 4 F, pero hay una quinta que... porque realmente en la mujer es donde igualmente, como dice el doctor, es más frecuente que hagan problemas de la vesícula. Entonces, todos esos dolores juntos, ovario, útero, trompa de falopio, un embarazo que pudiera ser un embarazo ectópico, un cólico nefrítico, o sea, todas esas cosas en una mujer pudieran confundir un poquito. ¿Y cuándo entonces debemos preocuparnos? Si yo tengo un dolor abdominal
¿Qué características yo debo esperar rápidamente, capellán, para decir, bueno, tengo que preocuparme por este dolor? Esta noche no me puedo quedar en casa. Si tengo ese dolor, debo asistir a que me evalúe un médico y que me diga más o menos qué pasa. Sencillo. Todo dolor abdominal que sea constante y progresivo probablemente se puede tornar en quirúrgico, por ende debe asistirlo un médico. No se automediquen. Dolores abdominales, vayan al médico. El médico en la urgencia probablemente le va a indicar una sonografía, le va a colocar una solución primero, porque el 80% de los dolores abdominales se resuelve con solución salina. El 20% es el que hay que tratar. Pero eso es interesante. Miren qué interesante lo que dice el doctor, que el 80% de esos dolores abdominales se puede resolver con usted ir a la emergencia y después que el médico defina, claro está, con una hidratación, con una solución podría resolverse. Pero oiga bien, una hidratación endovenosa, o sea, no es quedarse en casita y decir, bueno, el 80% de estos dolores no va a pasar nada. Ese 20% entonces, lamentablemente, si usted no logra identificarlo, es el que puede llevarlo a la muerte, a una situación catastrófica, incluso a la muerte. O sea que, oigan bien, después que sea evaluado y que, como dice el doctor, si hay que hacer una sonografía, que haya un hemograma y que el médico clínicamente haya evaluado y decida, bueno, este es un dolor que no parece tener una urgencia quirúrgica y que con hidratación va a mejorar, pero asistir y ser evaluado. Hay algunos dolores que dan en el día, aunque la mayoría de los dolores como complicados, yo no sé por qué, las cosas complicadas aparecen de noche, incluyendo hasta los dolores del parto de la mujer. La mujer que se presentó de darle dolores. Hay una teoría con eso. En la madrugada. Ajá. ¿Cuál es la situación? Que hay que coger obligatoriamente un dolor que hay que arrancar de noche. Está más tranquilo. No hay una situación científica que diga que el dolor es más frecuente, o sea, que el dolor quirúrgico es más frecuente de noche. Por ejemplo, yo te voy a poner una situación. Un paciente tiene una hernia, tiene años con esa hernia. Hizo algún esfuerzo durante el día en su trabajo, pero no fue al médico. Entonces en la noche ya está más tranquilo, quiere comer pero no puede porque el dolor no lo deja. Y entonces decide que ya el dolor es tan fuerte que entonces decide ir al médico. Y se determina que hay que operarlo de emergencia. O sea que no es que el dolor da más en la noche, que a veces la gente lo posterga, entonces lo va echando más para allá, y ahí es donde siente más el dolor y ahí tiene que ir. Pero si el dolor comienza de día y es hora de consulta, por ejemplo, y yo tengo un dolor abdominal específico, debo yo decir, bueno, ¿voy a qué médico? ¿Directo al cirujano? ¿Voy primero al gastro? ¿Voy al cardiólogo? Porque muchísima gente va a verme porque tiene un dolor, a veces un dolor epigástrico, como decía el doctor, esa palabrita fina, en la boca del estómago, pero es porque muchas personas saben y algunos familiares le han dicho, o el vecino le dice, cuidado, que el dolor del estómago puede ser un infarto. En la cara inferior. De la cara inferior. Entonces nosotros los cardiólogos sabemos que igualmente hay dolores de la boca del estómago que puede ser un infarto. Pero si da ese dolor, hay la certeza de ir directamente a un médico específico o lo ideal que vaya por emergencia y que sea evaluado y de ahí entonces se defina el especialista que va. Te explico. Vuelvo con lo del 80%. El 80% del dolor abdominal, la causa es idiopática. ¿Qué significa eso? Una palabra bonita para decir que no se sabe de qué. Y entonces se resuelve con solución. El 15%, la causa es clínica. O sea, tiene que verlo un clínico. Puede ser un gastroenterólogo, un cardiólogo, un internista, un clínico. Y el 5% resulta que es quirúrgico. Ahí tiene que verlo un cirujano. Dependiendo, puede ser un ginecólogo, un urólogo, un cirujano general, todo depende. Entonces, como no sabemos cuál es la causa del 100% del dolor, entonces en este caso lo ideal es ir a la emergencia. Y que un especialista en emergencia, emergenciólogo o el que esté ahí, sea el que determine a dónde se va a derivar y a quién se va a llamar. ¿Qué tan importante es ese dolor? Por ejemplo, este médico va a hacer una historia clínica, va a hacer una evolución de su dolor y va a determinar que de acuerdo a esa trayectoria de ese dolor, va a determinar a qué especialista debe ser referido. Perfecto, perfecto. O sea que ya ustedes saben, señores, hay que estar claro. Dolor abdominal, no comenzar a tomarse una pastillita, que un acetaminofén, que un Sertal,
vaya que lo evalúen, que se defina realmente si es un dolor que pudiera tener que ver con algo quirúrgico o es un dolor clínico que se puede resolver con una solución o un analgésico. Señores, en televisión el tiempo es rápido y se nos va. Estuvimos hablando esta hora con el doctor Hamilton Capellán, estábamos hablando del dolor abdominal y Hamilton mencionó algo ahí al final, dijo hernia. Ese es otro mundo. Así que yo voy a comprometer a Hamilton que venga a hablar con nosotros de hernias. Ustedes saben que las hernias, y el doctor nos explicará bien, eso es el pan nuestro, junto con la vesícula, lo que yo creo que el doctor más opera es vesícula y hernias. Así es. ¿Por qué? Porque las hernias es una gente que hace una fuerza, que el doctor nos explique claramente las hernias, qué es una hernia, dónde que aparecen. Es lo mismo una hernia en la columna que una hernia a nivel inguinal, o sea, que él nos dé todos esos detalles. Así que voy a comprometer al doctor Hamilton, a mi amigo capellán, que en una próxima ocasión hablemos de hernias a nivel de todas las partes que él conoce. Y nosotros nos despedimos esta noche, no antes sin agradecerle a ustedes su compañía y que nos sigan dando con su gentileza compartir con nosotros todos los miércoles y que nos sigan viendo en nuestro canal de YouTube. La doctora Ivette Gómez está aquí los martes y yo sigo los miércoles. El miércoles próximo voy a hablar con otro médico especialista de dolor abdominal, pero en ese caso voy a hablar con un clínico, voy a hablar con el cirujano. Vamos a ver desde el punto de vista de un gastroenterólogo el dolor abdominal, cómo lo ve el gastroenterólogo y cuándo él se lo envía al cirujano. Bien. Capellán, gracias por estar con nosotros. Y en una próxima ocasión vamos a hablar con el doctor de hernia, así que hasta el próximo miércoles y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches. See you.